Buenas noches a todos, doctoras y doctores. Este es el ejercicio número 5. Vamos a recapitular lo que hicimos el martes anterior, es decir, lo que realizamos el día 29 de enero. Y básicamente este video tutorial presenta de principio a fin lo que vimos en la clase junto con lo que quedó pendiente. Entonces, primero vamos a hablar de los datos agrupados y para ello utilicen la misma hoja de BDD que hemos usado con el ejercicio 4. Yo voy a abrir una nueva hoja de cálculo con control U y a esta la voy a guardar. La voy a guardar como, en este caso, yo primero la voy a guardar en el escritorio. Voy a poner ejercicio 005. Muy bien. Y vamos a comenzar con la presentación de datos no agrupados, que fue lo que vimos en clase. Y posteriormente veremos los datos agrupados. Esto va a ser muy rápido. A ver, permítame un momento. Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Recuerden que estamos trabajando con la columna de datos de la edad. ¿Cuál es el número de años? El número de años actual de los pacientes. Elijo la columna D. Yo lo voy a hacer rápido, pero ustedes lo pueden ver con toda la calma del mundo en sus casas, etc. Entonces, selecciono la columna, la copio, control C, la pego como valores. ¿Sí? Muy bien. Y a continuación, muy bien. Lo que voy a tomar es un estadístico, una tabla dinámica sin gráfica. Entonces no lo quiero en una nueva, sino lo quiero en una hoja de cálculo existente, lo quiero en la misma. Muy importante que la celda se encuentre fuera de la columna de datos que estamos seleccionando, si no hay un error. Le damos a aceptar, la diseño, la pongo en filas, y esta la pongo en valores. Muy importante que no diga suma, sino que diga el recuento, configuración, recuento, aceptar. Listo, ya quedó. De esta manera tenemos las frecuencias de la categoría, por ejemplo, de la categoría 6 años. Entonces, a continuación vamos a hacer una nueva tabla. Esta es la famosa tabla de frecuencias. Entonces la vamos a denominar la primera columna. Lo voy a poner aquí como categorías. La otra voy a llamar frecuencia absoluta. A la siguiente le voy a llamar frecuencia absoluta acumulada. Vamos a parar aquí. Quiero que se vea más bonito, entonces formato de celdas, alineación, ajustar, centrar, aceptar. Muy bien. Y entonces nuestras categorías son estas. Estas son nuestras categorías y estas son nuestras frecuencias. Entonces vamos a copiarlas hasta acá. Las en blanco no las necesitamos. Le voy a dar control C. Y a continuación le voy a dar clic como valores. Muy bien. Y entonces sabemos que vamos a trabajar con estos. Entonces habíamos mencionado en la clase que la frecuencia absoluta no es otra cosa más que la cuenta de cuántas veces la categoría aparece en la tabla de datos. En este caso la edad de 6 años aparece 2 veces y así sucesivamente. La comprobación la vamos a hacer aquí. Entonces le vamos a dar autosuma. En este caso debe ser 466 casos. Esto es correcto. Y voy a subir. Y ahora la frecuencia absoluta acumulada no es otra cosa más que igual, la primera, ¿sí? Y la siguiente será la suma de esta más la anterior, ¿sí? En este caso sería la suma de I2 más H3. Ahora voy a condicionarlas para que se respeten los valores, las celdas. Voy a poner signos, pueden observarlo en la parte superior, aquí está, donde estoy poniendo el mouse. Aquí le estoy poniendo los signos. Y puedo correrlas. Reviso si estoy bien, me voy hacia abajo, efectivamente me da 466 casos. Ya vamos a terminar esta parte y ahora nos vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, muy bien. Y aquí le voy a mencionar como la siguiente es frecuencia
relativa acumulada. Muy bien. Entonces, esto no es otra cosa más que una regla de 3 simple. ¿Cuánto compone la frecuencia, esta frecuencia con respecto, perdón, a los 466 casos? Dicho de otra manera, si 466 es el 100%, ¿sí? Eso ahorita lo voy a borrar, nada más es una presentación. ¿Cuánto equivale el valor 2 al porcentaje? Entonces, la regla de 3 simple nos indicaría que es esto por esto, cerramos paréntesis, entre el número total de los casos. Y así estaría presentado. Entonces voy a hacer la misma operación. Abro paréntesis, busco primero el valor de la frecuencia que voy a multiplicar por 100. Cierro paréntesis, lo divido entre el número total de casos, que en este caso son 466. Y ya tenemos el porcentaje. Ahora, antes de correrlo, también voy a condicionarlo. En la H, antes del H, le voy a poner el signo de pesos. Y definitivamente aquí es muy importante este punto que voy a hacer. La H61, que es donde puse el valor de los 466, le voy a poner doble signo de pesos. Uno antes del H y en mi posición, en este caso, si ustedes lo hacen en la misma posición, sería la misma. Si lo ponen en otra celda, tendrían que condicionarla. Entonces le ponemos H61 y queda de esta manera. Entre signo de pesos H, signo de pesos 61. Esta función que le estoy poniendo al Excel, le estoy diciendo, respétame la posición H61. Y no la va a mover. No la va a mover. Ahora, si su valor no se encontrara en H61, bueno, póngalo donde se localice, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Pero recuerden que deben de condicionarlo. Porque de lo contrario, cuando corramos, nos puede buscar otro tipo de valor. Vamos a comprobarlo. Tiene que dar 100. Efectivamente nos dio el 100. Voy a ser más quisquilloso. Quiero que nos dé el valor en porcentaje. Para que se vea más bonito, lo selecciono, le doy porcentaje. Y ahora nos da 10.000. ¿Por qué? Porque aquí el que era 0.4, creo que era, sí, era 0.4, lo convirtió en 42. Entonces a esto le agregamos otro paréntesis para decirle que va a realizar otra operación y le decimos divídelo entre 100 y lo corremos. Vamos a revisar que nos dé 100, efectivamente nos da 100, estamos en lo correcto. Y la frecuencia relativa acumulada no es otra cosa más que la presentación del primer valor y este más este. Ahora, vamos a ver, nos dio 100 y efectivamente ya terminamos. Le voy a agregar otras características que me parecen importantes para nuestro curso. Las categorías generalmente se presentan como X, Y. La frecuencia absoluta generalmente se presenta como N minúsculas I. La frecuencia absoluta acumulada se presenta como N mayúsculas I. La frecuencia relativa se presenta generalmente como F minúsculas I. Y la última, la frecuencia relativa acumulada, se presenta con F mayúscula I. Ahora, ponemos en negritas, seleccionamos nuestros datos. Aquí yo le voy a poner todos los bordes. Control C, me voy a una hoja de Word. Y le voy a dar pegar como imagen. Y aquí está nuestra tabla de frecuencias. Frecuencias para datos no agrupados. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio. Vamos a ver. Ok. Llevamos 9 minutos. Esto se hizo rápido, se hizo 9 minutos. Claro, en la clase nos llevamos más por la explicación y ahora vamos a abrir una nueva hoja. La vamos a llamar datos agrupados. En este punto sí recomiendo que pongan atención porque las cosas van a ser más complejas. Bueno, esto no lo necesito, lo usé hace un rato. Y nada más para poder ejemplificar más
la clase. Y para que conozcan las funciones, vamos antes de terminar datos no agrupados, perdón, antes de pasar a la otra, quisiera que termináramos bien esta parte. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner media, moda, mediana, rango, varianza y desviación estándar. Muy bien. Entonces, un momento. Ahí está. Excelente. Muy bien. Entonces, estábamos presentando la columna de edad y ya la presentamos como datos no agrupados, es decir, cada una de las categorías de las edades con sus frecuencias y sus características. Recuerden que la intención de tener la presentación de los porcentajes es que sabemos qué porcentajes tienen más peso. Por ejemplo, lo platicamos en la clase, vimos unos que tenían 5%, 5% estoy buscándolos, no, tenemos uno de 2.3, 3%, 3.86, 5.79, acá está. Hay un grueso de población que se localiza en un porcentaje significativo, aquí le voy a poner otro color, en la categoría de 34 años con una frecuencia de 27 años. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, igual a promedio, o también media, que es otra forma de presentarla. Tanto la función media o promedio es lo mismo. Entonces, voy a usar promedio. Promedio, y le voy a decir que tome desde este valor hasta este valor. Hasta el último. Ahí está. Aquí están los 466 casos. Recuerden que en este video yo agregué esta fila donde estoy poniendo las características de XY, NI, etc. Entonces, estoy respetando esta característica y nada más agregué sus valores. Entonces ya lo seleccioné, le doy Enter. Me da 36.19. Es decir, el promedio de edad se encuentra a los 36 años. Aquí. Voy a poner en otro color. También para localizarlo. Ok, acá en este punto se encuentra la media. Ahora vamos con la moda. Esto es igual a moda. Y le voy a poner signo. Abro paréntesis. Selecciono nuevamente los valores. Enter. Y la moda que me arrojó es de 34 años. ¿Por qué? Porque es la categoría, esta, 34 años, que tiene mayor frecuencia, es decir, 27 veces se contó. Por eso es que constituye 5.79%. Pues aquí está la moda. Ahora vámonos con la otra. Mediana. Vamos a darle clic a la mediana. Misma operación. Ok, y Enter. Nos quedó a 35 años. Aquí se encuentra la mediana. Muy bien. Ahora vamos con otras funciones. También que ya hemos visto más o menos. Y aquí vamos a hacer el uso de las fórmulas de Excel. Le estamos haciendo igual a búscame el valor máximo. Abro paréntesis. Y le digo que lo busque en este rango. Otra opción para seleccionarlo todo y no usarlo desde el mouse es posicionarlo en la primera celda, utilizar Shift, Control hacia abajo y nos busca todos los valores. ¿Sí? Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Menos, min, búscame el valor mínimo. Abro paréntesis, lo pongo en la primera posición. Shift, Control hacia abajo y cierro paréntesis. Enter. Vamos a ver, nos da que el rango de edades que localiza es de 70 años. ¿Sí? Recuerden que es el desplazamiento entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto significa que, lo vemos aquí en nuestra tabla de frecuencias, el valor máximo es 76 y el valor mínimo es 6 años.
efectivamente. Muy bien, entonces 76 menos 6 nos da 70. La varianza, que ya es un concepto más fuerte, también nos interesa, igual a var, abro paréntesis, le digo también que se posicione aquí, Shift, Control hacia abajo y Enter. La varianza es de 133.90, esto nos sirve también para la correlación, más adelante lo vemos, y la desviación estándar, que es también una medida que nos interesa mucho, se toma como igual, ves, abro paréntesis, le digo posiciónate en el primer dato, Shift Control hacia abajo, Enter. Y nos dio una desviación estándar de 11.57 años con respecto a la media. Entonces, si son 11 años, 11.57 sería, estaríamos pensando que, vamos a ponerlo aquí, esto nada más es ilustrativo, esto es igual a esto más, esto es igual a esto menos 36, 24, esto es igual a esto menos, perdón, este sería más 39 y entonces este es la tolerancia mínima y la tolerancia máxima, 24 a 47 años. De 24 a 47, este es el comportamiento normal en que se desplaza los valores de la edad, ahí está, ¿sí? Los valores de la edad con respecto al promedio. ¿Sí? Muy bien, y bueno, básicamente esta es la parte, con esto terminaríamos por completo el ejercicio de datos no agrupados y ahora nos vamos con datos agrupados. Para datos agrupados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primer punto, vamos a copiar nuevamente la columna de edad, ¿sí? Vamos a copiarla, en este caso la selecciono del anterior, control C, y la pego como valores. Aguas aquí, ¿sí? Miren, voy a eliminar esta fila que es la que generé hasta el final, y bueno, ya tenemos nuestros datos. Ok, entonces, primer punto, vamos con el segundo punto. El segundo punto va a ser escribir lo siguiente. Es muy importante que pongan esto, de lo contrario vamos a sufrir con la elaboración de los intervalos. Número de elementos mayor, menor rango, intervalos, amplitud, diferencia, y ahora vamos a poner media, moda, mediana, varianza, desviación estándar. Realmente eso no lo estaríamos aquí, pero lo voy a poner. Bueno, muy bien. Los más importantes son estos y a continuación, de una vez, vamos a empezar a diseñar el contenido de lo que sería la tabla. La tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, yo aquí le voy a poner número y voy a juntar estas dos, combinar, listo. Hasta le voy a poner límite inferior, límite superior, marca de clase, le voy a poner NI, que es frecuencia, NI3, la frecuencia, ¿cuál? La frecuencia absoluta, acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, pero para datos para datos agrupados en este caso, FI, bueno, voy a continuar más rápido para terminar temprano nuestro video, y FI 4. Y aquí, esta marca de clase la voy a combinar, y le voy a poner intervalos. Vamos a hacer más grande la marca de clase. Esto lo vamos a combinar para que nuestra tabla se vea mejor.
Ok. Y esta va a ser una nueva tabla. ¿Cuántas clases o cuántos rangos? Bueno, eso lo vamos a determinar a continuación. Entonces, vamos a empezar con número de elementos. Para hacer esto, e incluso para sus trabajos de investigación, sus tesis, etc., yo les recomiendo que utilicen el comando contar. Entonces, abrimos y les digo, posiciónate aquí, control shift hacia abajo y cuéntamelos. Entonces, lo que hizo con este comando es contar cuántos datos tengo en una columna de datos, ¿no? Muy importante, en este ejercicio, si podemos observar en las edades, no hay ningún número en ceros, todos tienen un valor. Si ustedes estarían trabajando una que no tuviera valores, pues nos daría error en el conteo. Por eso es importante la validación de la tabla de datos. Ahora vamos con el siguiente, vamos con mayor, y no es otra cosa que lo que ya hicimos antes, que se llama máximo. Le digo de este valor, control shift hacia abajo, enter. Menor, ya es lo mismo, min, posiciono, control shift hacia abajo, enter. Rango, el rango definitivamente es el valor del máximo menos el valor menor. ¿Sí? Un momento. Muy bien. Ahora, para intervalos, vamos a usar una fórmula compuesta. No se preocupen, aquí la van a ver con mucha calma. Pongan atención. Con este vamos a calcular logarítmicamente cuántos son las clases en las que se va a dividir los datos. Es decir, en anterior pusimos todos los valores y cuantificamos cuántas veces esta categoría se repetía. Pero aquí lo que queremos por datos agrupados, que es el objetivo de esta sesión, de este ejercicio, es que determinemos en cuántos rangos de clases se va a dividir la edad. No lo vamos a dividir de 0 a 5, de 6 a 10, etc., sino lo que nos determine logarítmicamente. Esto es sencillo, vamos a hacerlo. Voy a poner igual, redondear, punto, menos, ¿sí? Abro paréntesis, le pongo 1 más log, 1 más log, logaritmo, abro paréntesis y me dice el número. ¿Cuál es el número? Es el número de elementos total. Cierro paréntesis, entre, nuevamente pido función logarítmica, log, vamos a ponerle que sea 2, 0, ¿sí? ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque necesito que vuelvas a tomar la función logarítmica, por eso le puse 2, cerré, y me dice cuántos números de decimales, lo quiero en 0 decimales, y aparte que al mismo tiempo me lo redondee al valor menor. Entonces, enter. Teniendo esto hasta este punto, ahora sabemos, por la ventaja de tener esta fórmula aquí, y es una fórmula que les recomiendo que guarden, porque así se evitan hacer 3, 4 o hasta 5 fórmulas para tener un solo valor de intervalo. Aquí el número 9 ya está redondeado. Incluso generalmente este valor sale como punto decimal, pero las clases no las podemos dividir en punto decimal. Ahora, esto significa que el número de intervalos va a ser 9. Entonces, nuestro primer intervalo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nuestra tabla va a terminar hasta acá. Ahora ya sabemos en cuántos rangos, marcas de clase, estará compuesta nuestra tabla de datos agrupados. Muy bien, ahora para la amplitud vamos a utilizar una fórmula similar, redondear, punto, más
más, ¿sí? Entonces nos dice cuál es el primer número. Les vamos a decir que nuestro primer número sea el rango, por eso era muy importante calcularlo, entre entre el número de intervalos, definitivamente, coma 1 y cierro la operación. En este caso, la amplitud que se nos presenta es de 7.8. Cuando hagamos esta parte van a observar por qué era importante realizar esto. Okay. Y la diferencia le vamos a poner que la diferencia de amplitud sea de 0.1. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces ya nos pasamos de este lado, ya casi terminamos. Y lo primero que vamos a hacer es determinar el límite inferior de la primera clase. El límite inferior de la primera clase estaría representado por definitivamente el valor menor, que es 6 años. ¿Sí? Y después estaríamos determinando el valor del límite superior con respecto a al número de clase 1. Para ello, lo que vamos a realizar es una sumatoria que vamos a condicionar. Entonces le vamos a dar le vamos a dar igual, y nuestro primer valor estaría determinado por el límite inferior más la amplitud más la diferencia. Ahí está. Vamos a revisarlo nuevamente. Entonces, habíamos dicho que el límite superior es la sumatoria de tres valores, de tres valores, 1, 2, perdón, ya vi dónde está mi error. Era sumatoria de dos valores menos. Excelente. Sí, con razón el valor aparecía muy alto. Vamos a revisarlo nuevamente. Es la operación de sumar, en primer lugar, y en ese orden debe de estar, el límite inferior, que en este caso es la posición H3, más la amplitud, muy bien, menos, sí es cierto, menos la diferencia, efectivamente. Ahora voy a hacerle una condición. Lo que necesito es que condicione el valor de la amplitud y de la diferencia. Porque si no, entonces cuando cuando quiera correr esto, va a buscar valores acá abajo que no existen. Entonces, 9 pesos, 9 pesos, 9 pesos, 9 pesos. Listo, ya quedó. Y la marca de clase estaría determinada por el promedio de estos dos. Excelente. Esa es nuestra marca de clases. Muy bien. Ahora vamos a hacer los demás. Vamos a irnos al límite inferior de la marca de clase número 2. Y esa operación es sencilla. Es la suma, ¿sí?, de el valor del límite inferior anterior más la amplitud. Quiero condicionarla aquí. ¿Sí? Vamos a ver si nos lo respeta. Muy bien. ¿Sí? Se ve bien. Y como ya tenemos estos valores de límite inferior, ya podemos correr estos. Por eso era muy importante que pudiéramos
realizar estas operaciones aquí, que son sencillas hasta este punto. Ahora nuestras marcas de clase. Muy bien. Ya terminamos este punto. Y ahora lo que le vamos a pedir al Excel es que nos haga las búsquedas de las frecuencias, pero bajo operaciones lógicas o funciones que tenga el mismo Excel. Entonces ya tenemos nuestros límites, es decir, la primera marca de clase con datos ordenados o agrupados sería de los 6 a los 13 años. La segunda sería hasta los 13.7, perdón. La segunda sería de los 13.8 hasta los 21.5 años. Esta es la representación correcta de las edades. Y estas serían las marcas de clases con las que estarían identificadas cada una de los límites, de las marcas de clase. Entonces vámonos con la frecuencia. Vamos a hacer una operación. Aquí ya se va a poner más complejo. No se preocupen, lo pueden ver con mucho detalle y con mucha calma en su computadora. Voy un poco más rápido, entonces empiezo igual. ¿Sí? Lo que quiero es que el Excel en esta tablita me busque con base en estos rangos, límites inferiores y superiores, cuántas veces hay valores entre 6 a 13.17 años. Entonces le voy a dar primero igual a contar. Punto, sí, punto, conjunto, abro paréntesis para que haga una operación. Ya que abrí la operación, le voy a decir que ubique el conjunto de datos desde, sería desde A2 hasta Control Shift hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Control Shift hacia abajo. Ok. Coma. Abro comillas. Le voy a poner el signo de mayor que igual. Mayor que igual, cierro comillas. Luego le voy a poner la condición de y voy a ubicar la posición del límite inferior, coma, y luego le voy a volver a pedir un conjunto de datos, por eso nos dice, nos está poniendo como H3, coma, y le voy a poner nuevamente desde coma A2, Control Shift hacia abajo, regreso, todavía sigo abierto con la operación, ya tenemos nuestro conjunto de datos, lo voy a poner coma, nuevamente abro signos de comillas, y le voy a poner menor que igual, cierro comillas, abro el signo de y finalmente colocaré como valor final del conjunto de rango de criterios el valor o la posición del límite superior, y cierro paréntesis. Excelente. Ya los está contando. Ahora, para que podamos correr todos los demás y sea más sencillo nuestra vida, vamos a condicionarla. ¿Sí? En esta posición le pongo signo de pesos. Aquí también le pongo signo de pesos para que no se pierda el Excel buscando datos. ¿Sí? Muy bien. De este lado también. Signo de pesos, signo de pesos. Signo de pesos, signo de pesos. Muy bien. Y la corremos. Muy bien. Vamos a revisar que sea correcto. Efectivamente. Miren. Entonces la operación es que busca. ¿Sí? ¿Qué está buscando? Vamos a ver. ¿Qué significa NI? Frecuencias. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, lo que hizo Excel es que buscó cuántas veces, ¿sí? Contó cuántas veces están edades
bajo el parámetro de 6 a 13.17 años en esta columna de datos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos con NI3. ¿Sí? ¿Qué significa NI3? Bueno, en este caso significa frecuencia absoluta acumulada, pero para datos agrupados. Y esto es sencillo. Este es el valor de la primera frecuencia. Este será igual al valor de este más el anterior. Y los corro. Nos da 466, efectivamente, entonces estamos bien. Ahora vámonos con el FI, que significa FI, frecuencia relativa, es decir, porcentaje. Y bueno, pues ya conocemos este proceso. Ya conocemos este proceso. Y vamos a intentar hacerlo de otra manera. Permítanme un momento. Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer más sencillo. Quiero que la frecuencia la divida entre el número de elementos, ¿sí? Y que todos estos valores de una vez estén como porcentaje. Muy bien. Vamos a correrlos. Miren aquí. Ok. Acá nos da un error. ¿Por qué nos da error? Vamos a revisarlo. Sí, efectivamente. Miren, por ejemplo, aquí estoy corriendo los datos y era lo que les decía. ¿Por qué la importancia de ponerle el signo de pesos? Porque si yo corro los datos así, por ejemplo, este que es el correcto y en su posición correcta, está haciendo la operación con K3, que es la primera frecuencia, entre el número de elementos. La siguiente debería de ser 27 entre 466, pero no lo está haciendo. Está tomando en cuenta el 27, pero entre 76 porque lo está escalando. Entonces, por eso es que voy a condicionar que de este lado, ¿sí? De este lado, este esté fijo. Este valor sea fijo. ¿Cuál? El del número de elementos. Es decir, entre el número de casos. Doble clic. Y vamos a revisar si la sumatoria nos da 100. Excelente. Entonces vamos bien. Y finalmente, este es igual a este. Y este es igual a este más el anterior. Vamos a correrlo. Está, excelente. Nos dio 100. Y finalmente, nada más como para agregarle etiquetas. ¿Sí? Para que sea más vistosa una presentación. No es necesario, el ejercicio termina hasta este punto. Pueden hacer una gráfica con esto. ¿Cómo sería una gráfica con esto? Un momento. Ok. Podemos agregarle aquí un nuevo título que se llame clase. Y esto sería muy sencillo. Esto es igual a el límite inferior y abro paréntesis, espacio, guión, espacio, cierro paréntesis, nuevamente y, en este caso, el límite superior. Pero aquí hay un error, no me respetó la condición. Ok. Es este símbolo. Muy bien. Listo. Ok, ya está. ¿Qué hizo el texto ahora? Lo que hizo generamos una nueva columna que se llama clase, donde se ve el número 6, espacio, guión, espacio 13.7, para que esto quede más claro, pero en una sola. Pero lo editamos y ahora tiene texto. Muy bien, hasta este punto habríamos de terminar nuestro ejercicio número 005. Voy a dar guardar. Aún con todo esto yo me llevé, y eso que lo estoy explicando, me llevé 39 minutos.
tener minutos. Ahora vamos a intentar realizar una gráfica, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos una gráfica? Bueno, pues seleccionamos estos datos, le damos insertar, le agregamos una columna. Miren, aquí nos salen dos columnas de datos. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta las mismas categorías. Le damos cambiar tipo de gráfico, seleccionar datos. Seleccionar datos. Entonces, ¿cuál es la categoría que hay que borrar? Bueno, pues siempre es prueba y error. Pero en este caso, el que yo recuerdo que necesito, definitivamente, es nuestra frecuencia absoluta. Entonces voy a borrar el X1 y vamos a ver cómo aparece nuestra gráfica. El NI se está presentando, es incorrecto. Cambiar tipo de gráfica no, vamos a darle seleccionar datos. Este es el que necesitamos. No, tampoco. XY. Creo que estaba mejor el anterior. Ahí está. Vamos a ver. No, esta gráfica no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque aquí está presentando las frecuencias. Efectivamente, está presentando frecuencias y lo que necesitamos es que estén las categorías abajo y el conteo de este lado. Entonces, seleccionar datos. Ok, un momento. A ver. Seleccionar datos. Nombre de la serie. Ok. Valores de la serie. Aquí está poniendo los valores en orden, pero no, definitivamente. Un momento. Listo. Ok, perdonen ese error. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer una gráfica de estos valores? Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Estas son las categorías que queremos que aparezcan en la gráfica y esta es la gráfica que necesitamos que se presente. Vamos a ponerlos en otro, que seguramente eso es lo que me está dando error en el Excel. Vamos a decir insertar una gráfica. Un momento. Ok. Cambiar tipo de gráfico. No. Seleccionar datos. Seleccionar datos.
Aquí están las edades y acá están sus frecuencias. Todavía hay que modificarlo más para que quede mejor la gráfica, pero definitivamente pues tenemos que hacer pruebas. Rango de datos del gráfico. Vamos a ver qué sucede si lo pongo así. Esta versión de Excel. Un momento. Un momento, por favor. Ahí está. Ok, ok. Me había perdido. Una disculpa por ello. Ahí está. Muy bien. Perdón, una disculpa. Esta es la gráfica. Vamos a poner aquí. Para datos no agrupados. Vamos a ver en qué consiste la diferencia entre otra. ¿Cómo sé que esta gráfica está bien y las otras no? Porque aquí el de 34 años es la edad que tiene la mayor cantidad de frecuencias o modas, ¿no? Entonces vamos a cambiar el nombre. Edades, edades presentadas en tabla de frecuencias para datos no agrupados. Total de 466 casos. Y bueno, en este caso sería la fecha de enero 2019. Estos son los elementos básicos que debe contener la gráfica. Vamos a ponerlo a 10, nada más que sea significativa. Y muy bien, ahora vamos a ver para datos no agrupados, para datos agrupados, cómo quedaría. Entonces tenemos estos valores. Tenemos la clase y tenemos las frecuencias. Entonces voy a seleccionar estos dos. Me da error porque aquí es una combinación. Entonces control V, clase, y en este caso voy a poner frecuencias. Muy bien. Entonces vamos a hacer la misma operación, insertar gráfico dinámico en la misma hoja
Quiero aquí al lado aceptar. Quiero que en los ejes esté la clase y de este lado estén nuestros valores. Vamos a revisar que sean correctos. Ok, mira, por ejemplo, de 6 a 13.17 años, su frecuencia debe ser 6, es correcto, pero ahora estos los podemos ordenar, que sea la columna clase. No lo respeto porque es texto, ¿sí? Pero podemos, para que salga más clarito, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a pegarlo. En este caso nuestras frecuencias son estas. Nuevamente le pido una gráfica, la misma hoja, aceptar, límite inferior y de este lado las frecuencias. Ahí está, ok, ya quedó. Entonces ya tenemos la graficación. ¿Por qué no se parece esta con esta? Pero son los mismos datos porque aquí está considerando el texto. En este caso esto es texto, no son números. Cuando se convirtió en texto, cuando le agregamos el espacio y el símbolo del guión. Pero para que estén de forma ordenada, sabemos que estas son nuestras clases. Están presentadas en este punto. Sabemos que es de la clase de 6 a los 13.7. A los 13.8 ya se convirtió en otra clase, de 13.8 hasta 21.5. Entonces estas son nuestras clases. Aquí está más textual. Pero como podrán observar, esta gráfica se parece a esta. Claro, esta es la representación para datos no agrupados. Y esta es la presentación de una gráfica de edad presentados en tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre usar uno y el otro? Es que aquí los tenemos agrupaditos, están en rangos o intervalos, límites superiores e inferiores, y están contabilizados y esto ya nos da una presentación más clara. Incluso aquí le podríamos agregar, vamos a ver si nos lo permite, el porcentaje total, ¿sí? Ok. Y decimos que en el diseño nos ponga valores, excelente. Aquí ya nos pone estos valores. Entonces sabemos que el mayor porcentaje de casos con respecto a la edad se agrupa en el rango de los 29.4 a los 36.1 años. Efectivamente. Vamos a buscarlo acá abajo. Es que acá abajo le pusimos el valor. Acá está, perdón, 37 años, es lo mismo. Excelente. Esa es la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Una disculpa por demorarme como para hacer las gráficas. Muy bien. Y vamos a dejar nuestro video hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos el día martes.